Y bien, amigos televidentes, como les dijimos al inicio, tenemos y contamos con la presencia del canciller de la República, el compañero general en retiro, Denis Moncada Colindres. Gracias, canciller, por estar con nosotros esta mañana. Siempre es un placer recibirle. Buenos días. Sí, buenos días y gracias a vos, Alberto, y también un cordial saludo, como siempre, a la teleaudiencia. Canciller, quisiéramos hablar un poco de la disposición del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional de nombrar o designar el inmueble que ocupaba la sede de la OEA en Nicaragua, ese infame organismo, ¿verdad? Haberlo designado como la Casa de la Soberanía, padre Miguel de Escoto Brockman. ¿Qué significa para los nicaragüenses, canciller? El padre fue nuestro canciller de la dignidad, un gran luchador precisamente de la soberanía. En la década de los 80, el padre de Escoto, conjuntamente con el presidente Ortega, con el gobierno nuestro, realmente hizo una lucha dinámica en defensa de la soberanía nacional de Nicaragua contra el injerencismo y la agresividad del imperio norteamericano. Es un acto de justicia, en primer lugar, digamos, ¿no? Designar a un inmueble que realmente va a cobijar lo que es el legado de la doctrina, de la estrategia, de la política de gobierno en defensa de la soberanía nacional. Entonces, qué bien que lleva el nombre del padre Miguel de Escoto Brockman. Y eso es la continuidad, Alberto, lo que hemos conversado en otros momentos también, claro, de esa lucha tenaz, de esa lucha de todos los días, de esa lucha permanente por la defensa del pueblo nicaragüense, de nuestra nación, de nuestro Estado. En fin, la soberanía es un pilar, hemos dicho, fundamental de lo que es realmente la existencia de nuestro país, la existencia de una patria libre, para tener hombres y mujeres libres como es Nicaragua en este momento. Canciller, en la nota de prensa del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, cito: este importante y trascendental centro para el estudio y documentación sobre nuestra doctrina y práctica de soberanía nacional funcionará donde estuvo localizada la sede del nefasto Ministerio de Colonias, antro de maquinación y acciones de lesa dignidad y de traición a las patrias. Esa vil dependencia del Departamento de Estado del imperialismo norteamericano, conocida como OEA, destinada a justificar invasiones, ocupaciones, golpes de Estado y atentados permanentes contra nuestras soberanías, que fue expulsada de Nicaragua justamente el 24 de abril de 2022. Todo esto que se cita aquí, que cito aquí de este comunicado, ha resultado en una constante de parte de este organismo, ¿no? Vergonzoso. El presidente Ortega lo dijo recientemente, y bueno, al referirse al papel de la Argentina en el caso de la CELAC, decía que aún más vergonzoso porque no le sorprendía lo de Almagro, ¿no? Y cómo ha llevado, pero no solo en estos tiempos, pues en otros también ha sido utilizada por el imperialismo. Es decir, todos sabemos que los gringos son los que mandan ahí, ¿no? Y son los que designan a los secretarios general, dan la bendición y también atacan a quien quieren, ¿no? En la América Latina y el Caribe, ¿no? En ese instrumento de la OEA, o más bien la OEA como instrumento del imperio norteamericano, en el edificio al que estamos refiriéndonos, ¿sí? En las Sierritas, ahí permanecía enarbolada la bandera de la OEA y la bandera de los Estados Unidos, incluyendo otras, ¿no? Claro. Es decir, lo que estamos viendo aquí es, y por eso decíamos que expulsamos a la OEA, cerramos las puertas de la oficina de la OEA, le entregamos sus bienes en la debida forma, ¿verdad? Y en vez de que esté enarbolada ahí una bandera que representa un organismo internacional, instrumento de los Estados Unidos para su injerencia y su intervención, arriamos esas banderas, y tenemos la bandera de la soberanía nacional, la bandera de Nicaragua, la bandera de nuestra patria. Es un simbolismo que podemos semejarlo a cuando Sandino realmente expulsó a los infantes de Marina y enarboló la bandera roja y negra que significaba la dignidad nacional y la liberación de Nicaragua, y nosotros ahora enarbolamos en ese edificio que fue declarado de utilidad pública por la PGR nuestra, ¿verdad? Entonces ahí izamos la bandera de la dignidad, la bandera
de la patria nicaragüense, la bandera de este Estado y pueblo libre en América Central y en América Latina y el Caribe. Entonces, cerramos y expulsamos la OEA y sacamos ese instrumento de intervención norteamericana y ahora diseñamos, instalamos la casa, precisamente la soberanía nacional, que lleva el nombre del padre Miguel de Escoto, un canciller nuestro de la revolución que realmente puso en alto la soberanía y la dignidad de Nicaragua. Ahora, la Organización de Estados Americanos se ha destacado en los últimos años, ¿no?, de atacar, de inmiscuirse en asuntos internos, ¿verdad?, lo cual no corresponde. Y sobre todo también participar en golpes de Estado. Vimos la actuación en Honduras, por ejemplo, de repente dicen esta elección sí no vale, después alguien le dice, hey, sí vale, y entonces sí, así lo vimos todos, y después dice, sí vale la elección, pues está bien, pues la última que ganó Juan Orlando Hernández, y luego también vimos el caso sin ningún tapujo, pues, sin ninguna, digamos, sin esconder nada, en el caso de Bolivia, pues, que fue una barbaridad lo que hicieron, ¿no? O sea, están al descubierto y no les importa lo que piensen las naciones, pues, ni lo que piensen sus presidentes, porque algunos son sumisos, eso hay que decirlo, ¿no? Es evidente, Alberto. Este funcionamiento de la OEA, como decíamos, como instrumento de los Estados Unidos, es histórico, es reiterativo, es repetitivo y nuestros pueblos lo conocen. Como vos decís, el caso de Bolivia ha sido un caso tremendo, patético, digamos, condenable a todas luces. Irrumpieron un gobierno electo popularmente y obligaron a la salida del presidente Evo Morales y realmente a que se convirtiera Bolivia en un estado controlado por terroristas, por ultraderechistas que comenzaron realmente, como también ha ocurrido en otros países, inclusive en Nicaragua en el 18. Honduras, un caso similar con el presidente Zelaya, ¿no? Y aquello fue una especie como de venganza del imperio norteamericano directamente, porque realmente en Honduras, mientras el presidente gobernaba, el presidente Zelaya, se realizó una asamblea general de la OEA y ahí se discutió el dejar sin efecto aquella resolución de 1962 de la OEA que había expulsado a Cuba de la OEA. Correcto. Y cuando los países ahí discutimos ampliamente, en ese momento la correlación de fuerzas en América Latina era equilibrada y se tenía una voz muy activa, muy protagónica de nuestros países, no se logró realmente lo que en esas reuniones, que la señora Hillary Clinton, que era la secretaria de Estado, estaba en esas reuniones, en los debates en la mesa, no pudo ella imponer su criterio que querían imponer sobre que Cuba quedara legada a la OEA a partir de que se aprobara una resolución diciendo América Latina y el Caribe quiere cerrar una deuda histórica con Cuba y es dejar sin valor esa resolución. Y así quedó y así se aprobó, ¿sí? Entonces fue una forma realmente de la soberanía, de defender la soberanía de los países, digamos, ¿no? La independencia, la autodeterminación y llegar a una conclusión. En ese momento la correlación, como te decía, era favorable y nos permitía realmente a los países en América Latina y el Caribe tomar una decisión de acuerdo con los intereses de nuestros pueblos y con la solidaridad internacional. Ahora, en el caso de Bolivia, inclusive, recuerdo que cuando dijeron que no debieron, recomendaron decir, haga usted nuevas elecciones, el presidente Evo Morales dijo, sí, se van a hacer de nuevo. Inclusive lo dice, y no lo dejan ni terminar su periodo. Y lo echan. Es decir, ni siquiera él estaba, digamos, estaba en el periodo en el que debía terminar determinada fecha, no se había cumplido esa fecha, y decidieron que se iba, pues, y se acabó. Y Almagro, bien, gracias, pues, qué alegre, ¿no? Es que fue sorprendente, te digo, porque realmente el presidente Evo Morales actuó con cierta ingenuidad política, ¿no? Claro, no. Digo, pues, si podemos llamarle a eso ingenuidad política, porque realmente de pronto aceptó y admitió una imposición
de ese órgano, digamos, ¿no? Y, con una intervención directa, inclusive llegando a decir, bueno, vamos a hacer las elecciones de nuevo, ¿no? Cuando realmente la posición correcta de nuestro país era mantener la defensa de esta elección que había realizado de acuerdo con la Constitución y las leyes de Bolivia, y que la elección había sido con el voto directo, digamos, ¿no? De los bolivianos para elegir al presidente Evo Morales. Pero él probablemente, conociendo al imperio, digamos, ¿no? Y la amenaza que ello implicaba, probablemente procurando que la situación no se volviera tan violenta e incontrolable, probablemente llegó a esa conclusión. Claro. Pero te quiero decir que hay casos también, muchas veces a veces no se conocen. Por ejemplo, Haití. En Haití ya conocemos que la situación es muy difícil y muy compleja. La OEA ha actuado en la interioridad de los gobiernos de Haití en una forma tanto o más arbitraria, digamos, y violatoria del derecho internacional y de la Carta de la ONU y de la Carta misma de la OEA que en Bolivia y que en otros países. Por eso es que vos ves, por ejemplo, que se hace difícil la gobernabilidad en Haití. Se amplía la pobreza, la criminalidad es tremenda por la injerencia y la imposición de países europeos que también son observadores en la OEA y que inciden allí para una serie de maniobras y de actuaciones violatorias de la legalidad interna de Haití, de irrespeto a su soberanía, digamos, ¿no? Y al ejercicio pleno del derecho de los haitianos. Hasta llegaron a cometer el magnicidio. Increíble, pues no, increíble, digamos, un magnicidio con el presidente de Haití. Entonces, ese es un mundo complejo. Hay muchas cosas que no se conocen públicamente, pero que la injerencia de los Estados Unidos, la injerencia de algunos países europeos también a través de la OEA, porque eso tiene el carácter de observadores en la OEA, inciden y se toman decisiones y hacen maniobras, digamos, violatorias de las leyes internas de los países y del derecho internacional y de la Carta de la ONU, y en ese caso también de la OEA. Sí, así que la OEA realmente estamos clarísimos, porque lo hemos conversado. Ahí está Jacobo Arbenz también, lo recordaba también el caso de Guatemala, ¿no? Y tenía que ver con las transnacionales, es decir, se inventaron una historia y lo que querían los hombres que se pagaran los impuestos, que los gringos pagaran los impuestos, todo lo demás, y lo acusaron de ser comunistas, del uyuyuy del comunismo y no sé cuánto, y todos los medios, otra vez, desde siempre, ¿no? Los medios acompañando todo ese proceso como lo hicieron de la invasión a Irak, ¿verdad? Que las armas masivas no existían, es decir, es una barbaridad, saliéndonos un poco del lado de pues. Sí, claro, pero es que los medios también no son como de pronto verlos así como los medios, los periodistas libres, digamos, los medios de comunicación, son parte de la expresión del poder del imperio, digamos, que tienen diseñado precisamente, ¿no? Toda su estrategia, ¿no? Agresión política, agresión diplomática, agresión económica, agresión militar, y el diseño de sus poderosos medios de comunicación para confundir, para mentir y para hacer creer a los pueblos del mundo que sus acciones criminales y terroristas, digamos, ¿no? Y genocidas tienen alguna justificación, cuando sabemos que no es así la cosa, ¿no? O sea, se deben frustrar mucho también en la OEA, ¿no? Porque, bueno, te pueden emitir 500 resoluciones, canciller, pero los pueblos deciden al final de cuentas, ¿no? Dichosamente, bueno, nosotros, Nicaragua, Cuba, Venezuela, Bolivia también en medida, otros pueblos en otras latitudes, en África, digamos, ¿no? Van fortaleciendo sus voluntades soberanas, su soberanía, sus voluntades y sus decisiones, ¿no? Y bueno, la OEA ya creo que muchos estamos mencionando a la OEA cuando ya eso deberíamos de cerrar el capítulo. Porque realmente la OEA ya para nosotros es historia antigua. Sí, correcto. Es historia antigua. Pero es que mire, hablando ahorita con usted me recordé en el caso de Bolivia, que inclusive impusieron a la señora Áñez, esta señora, este títere de ellos, y creyeron que se le iban a llevar a elección, y el pueblo votó de nuevo por el MAS, es decir, no había vuelta de hoja. Eso es lo que quería el pueblo boliviano, y así lo decidió. Es decir, los pueblos no se equivocan. Pero bueno, pues, digamos que... Sí, pero eso es la OEA con relación a América, pero sí, también claro. Tenés a la OTAN, a la Unión Europea, a los gringos, digamos, ¿no? En donde retoman agresiones y medidas coercitivas unilaterales con Rusia, con China,
¿Y todo por qué? Porque los imperios, en ese caso el imperio norteamericano y sus aliados europeos, el Reino Unido y todo eso, quieren seguir siendo imperios, quieren seguir manteniendo precisamente el atraco, la actitud de piratas, de corsarios, con mercenarios, para apoderarse de las riquezas de los países. ¿Y acaso qué cosa más gráfica, verdad? El asalto y el robo que los ingleses le hacen al oro, a los depósitos de oro que tiene Venezuela en sus bancos y que son depósitos legales, ¿sí? O al atraco que le hacen los Estados Unidos a las empresas de combustible también de Venezuela. O lo que el otro día el comandante se refería precisamente del secuestro que han hecho en Argentina del avión de Venezuela. Y la detención ilegal de los técnicos y pilotos iraníes y venezolanos. Es decir, estamos en un mundo en donde realmente lo que se está es ampliando la gama de acciones agresivas y de medidas unilaterales y de sanciones, tratando de paralizar a los países emergentes que tienen realmente un potencial de alianza fraterna, amistosa y de solidaridad con los países de América Latina, de África, de Asia y demás, pero que obviamente no interesa ni a los Estados Unidos ni a los europeos que Rusia, China, los países de América Latina, África y Asia realmente conformen un nuevo orden internacional. Es ahí el problema. Entonces, está Irán, Irán, está Libia, está Rusia, está China, está la India, Pakistán, en fin, una serie de países ya emergentes también de Asia, y van generando un nuevo orden internacional justo, equitativo, equitativo, de igualdad soberana en los estados, de respeto mutuo en las relaciones internacionales y en la cooperación, en las inversiones, claro, en la solidaridad. Es decir, un futuro mejor para la humanidad. Ellos están en resistencia, son ellos los que están en resistencia, ¿no? Porque no quieren perderlo todo. Es una resistencia agresiva. Agresiva, además. Sí. ¿Y cuántas guerras han generado los Estados Unidos? Ay, no dicen nada, una matanza increíble, o sea, arrasaron pueblos enteros. Y es la historia de ellos. Eso lo contraponemos a la posición de Nicaragua, que está entre las naciones que con dignidad, con valentía y sobre todo enarbolando la bandera de la soberanía, resiste también, ¿verdad? Y no se entrega. Como decimos, no nos rendimos ni nos vendemos, ¿verdad? Vamos adelante, Alberto, ¿no? Realmente Nicaragua es un país extraordinario, es un país que avanza. Tenemos un pueblo extraordinario, tenemos un gobierno particular, especial, ¿verdad? Somos dichosos los nicaragüenses. Que tenemos que luchar. Ya sabemos los nicaragüenses que la lucha es de todos los días, ¿no? De todos los días. Por eso es que también la Casa de la Soberanía, digamos, ¿no? Va a ser ahí la llama permanente de todos los días en homenaje realmente en el respeto, en el reconocimiento a la gesta heroica de quienes han luchado en nuestro país por la independencia, la libertad, la defensa de la soberanía de la patria, ¿no? Entonces, ese centro realmente va a representar eso. Vamos a tener ahí una antorcha con una llama eterna, ¿verdad? Y un centro de documentación, de estudio, de investigación, que va a tener sus puertas abiertas para todos, seas académico, seas intelectual, seas investigador, seas maestro de la universidad, y que además va a estar administrado por la Universidad Nacional, también vinculado con la rectoría y con la compañera Ramona Rodríguez, ¿verdad? Con los cuerpos de docentes, en fin, con los especialistas, con los estudiantes, con las mujeres, hombres, con los trabajadores. Va a tener un centro ahí para llegar a leer, a investigar, a conocer, a ampliar los conocimientos y a profundizar la conciencia en defensa de la soberanía de nuestro país. Entonces Nicaragua es un país extraordinario y debemos nosotros realmente fortalecer ese reconocimiento de lo particular de nuestro país con sus proyectos y programas que desarrolla nuestro gobierno, con el empoderamiento que hace nuestra población. Es su programa, es su proyecto, es su desarrollo, participa en ellos, ¿no? Es su gobierno, es su país. Entonces, esa particularidad que tenemos nosotros precisamente lo que nos hace defender la soberanía y la dignidad de la patria, ¿no? Permanentemente. Además es histórico, lo decía el comandante el 19, ¿no? Sí. La historia de Nicaragua con Estados Unidos, la historia de agresiones que hemos tenido que aguantar y que ha resistido nuestro pueblo,
primero con Walker, luego con las ocupaciones que siguieron después, en el tiempo de Benjamín Celedón, luego con Sandino, y luego con la revolución sandinista. Es decir, el pueblo ha resistido y le ha dicho no al gringo invasor, pero bueno, ahí estamos de nuevo siendo agredidos. Y esa llama es la de Miguel de Escoto, que le tocó defender esta revolución en los años 80 y salir al frente de las relaciones internacionales, y por eso es el canciller de la paz, el canciller de la dignidad, ¿no? Fíjate que, hablando del padre Miguel, precisamente el padre Miguel escribió un manifiesto para el siglo XXI, por la paz y la vida. Eso lo escribió en diciembre de 2011. Y creo que, bueno, déjame sacar algunos de los párrafos de eso, porque realmente creo que es atinente y es permanente, ¿no? Claro. Dice el padre Miguel de Escoto: el siglo XXI da avisos de convertirse en el de las mayores atrocidades cometidas por seres humanos a lo largo de la historia. Atrocidades que ya se han constituido en graves amenazas para gran parte de la vida de la madre tierra, incluyendo la de la propia especie humana. Y dice el padre de Escoto: debemos unirnos sin reservas ni resquemores de ninguna clase en la inclaudicable lucha no violenta por el amor, por la vida, por la paz y por la solidaridad. Solo así, queridas hermanas y hermanos, sobreviviremos la colosal embestida de los que predican y promueven el odio, la codicia, la insensibilidad social y ambiental y las guerras de agresión. Y continúa diciendo el padre: para luchar efectivamente en el desenmascaramiento del imperio, denunciándolo por lo que en verdad es, deberemos siempre enfatizar lo que nos une. Esto es válido para América Latina y el Caribe. El mensaje del padre realmente es internacional también. Eso, sin lugar a duda, es que somos hermanas y hermanos, hijas e hijos de un mismo padre, al que demos distintos nombres debido a nuestra diversidad cultural y religiosa, pero que a través de nuestras conciencias nos orienta a todos por igual hacia la justicia, el amor, la paz y la solidaridad. Y ya para concluir, estoy entresacando de ese mensaje que es amplio, pero estoy entresacando algunos párrafos, y dice el padre Miguel de Escoto, ¿no? Paren ya de una vez por todas sus amenazas contra Siria, contra Venezuela, Cuba, Nicaragua y todos los países del ALBA y demás que han izado las banderas de la dignidad, la solidaridad, la paz y el amor. Eso quería compartir con vos y con los televidentes estas partes de ese mensaje del padre de Escoto, canciller de la dignidad de nuestro país. Es un mensaje de esa época, pero que tiene validez, digamos, ¿no?, permanente y constante por su mensaje. El padre, el que precisamente se refiere al imperialismo norteamericano como un imperio, digamos, terrorista, criminal, ¿sí? Siempre lo decía, tenía tres adjetivos calificativos para los Estados Unidos. Inclusive, es que él lo hizo como una declaración cuando se invistió como sacerdote, de que a partir de ese momento le iba a llamar él así. Iba a decir realmente que los Estados Unidos, el gobierno, el poder imperial, realmente es un imperio criminal, terrorista, asesino, genocida. Y efectivamente el padre no estaba. Y mantuvo su postura toda la vida, sí. Además de que mantuvo su postura, es real, es objetivo, ¿no? Claro. Es objetivo, porque hace referencia ahí como los Estados Unidos, que ya lo hemos visto también y reiterado, es el único país que ha hecho uso de las bombas nucleares, de las bombas atómicas para destruir poblaciones civiles, ¿no? Como el caso de Japón, Hiroshima y Nagasaki, ¿no? Eso confirma lo que el padre decía precisamente, genocida, que es un imperio genocida, terrorista, criminal, ¿no? Oye, no basta pedir perdón ahora, no basta pedir perdón. Y por otro lado, hablando del padre también, llegó a ser presidente de las Naciones Unidas, inclaudicable ahí siempre, y más bien proponía renovar las Naciones Unidas, un cambio, ¿no?
Refundarla. Era la palabra que usaba, refundarla. Hasta hizo un libro con otro autoría. Era como refundar las Naciones Unidas. Era el sentimiento, el padre realmente, un ser humano, ¿sí? Un cristiano, un sacerdote, pero siguiendo los pasos del fundador del cristianismo, de la humildad, ¿no? De la perseverancia, del respeto a los más pobres, de la solidaridad realmente entre los compañeros, los amigos, ¿no? Los hermanos, ¿no? Entonces, eso era el padre Miguel de Escoto. Y entonces cuando estaba en la ONU, digamos, y decía hay que refundar la ONU, precisamente el gran sentimiento era de terminar con ese hegemonismo de las potencias y los poderes que controlan todo, incluyendo las Naciones Unidas, ¿sí? Y entonces cómo democratizar precisamente las Naciones Unidas, donde los pueblos, ¿verdad? Todos los pueblos que conforman ahí tengan igualdad y equidad de participación y capacidad de decisiones para enderezar los problemas esenciales que afectan a la humanidad, ¿no? Ese era el espíritu, ¿no? Por eso decía refundémosla para hacer algo que realmente, si está unida a la humanidad, unamos a la humanidad para lograr los objetivos de la humanidad: la paz, la estabilidad, la seguridad, el desarrollo, el progreso, la convivencia pacífica, ¿no? La no agresión, el respeto entre los estados, ¿sí? El no uso de armas ni amenazas de uso de los poderes militares, en fin. Por eso es que realmente es bien importante, digamos, y es un reconocimiento, digamos, a un papel extraordinario del padre Miguel de Escoto en la lucha por la paz, por la defensa de la soberanía, y que hoy nosotros, digamos, ¿no? Después de sacar a la OEA como los viejos marinos, digamos, ¿no? Porque al fin de cuentas es un tentáculo político, diplomático de la agresión en esa dirección, ¿no? Entonces lo sacamos y enarbolamos las banderas de la paz, de la justicia, de la independencia y de la soberanía que enarboló también el padre de Escoto, guiado por el comandante Daniel también y el gobierno nuestro en la década de los 80, para defender nuestra dignidad, nuestra soberanía, nuestra existencia. Nosotros sí tenemos mucho sentido de dignidad patria, de dignidad nacional, y eso nos dice que realmente no hay derecho de ningún Estado, por muy poderoso que sea, llámese Estados Unidos de Norteamérica, a hacer injerencias, ¿verdad? A agredir a nuestro país, a nuestro pueblo, a nuestro gobierno, o pretender dictarnos lo que nosotros tenemos que hacer en todos los ámbitos y en todas las actividades que el Estado hace, digamos, en nuestro país y que el gobierno desarrolla. En ninguno de ellos, llámese económico, político, cultural, social, mucho menos electoral. Y para irnos a la pausa, quiero referir a una anécdota que recuerdo rapidito. El padre de Escoto dejaba siempre ridícula a mucha gente, y una de ellas fue a la señora Jane Kirkpatrick, que era representante de los Estados Unidos en las Naciones Unidas en el gobierno de Ronald Reagan. Y en un debate, me recuerdo, todos seguíamos en la televisión de aquel entonces, ¿no? Un debate entre el padre Miguel de Escoto y esta mujer, y bueno, estaban hablando, como siempre, ¿no? Manipulando y mintiendo. Entonces esta señora le dijo que el gobierno revolucionario estaba maltratando a una población y dio un número exagerado de habitantes de la costa caribe, de la costa atlántica, y el padre le dijo: señora Kirkpatrick, recuerdo, yo no sé de qué lugar me está hablando, porque en la costa caribe tenemos tantos habitantes, ¿verdad? Y era una cantidad totalmente por debajo. La mujer no sabía qué hacer. Vamos a la pausa, ya volvemos. Estamos de regreso. Canciller, la Casa de la Soberanía, padre Miguel de Escoto, estará, como usted bien lo decía y lo cita en la nota de prensa, pues serán usufructuados por la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua y por el cuerpo de docente, y será, dice, un centro para el estudio y la documentación sobre nuestra doctrina y prácticas de soberanía nacional. Funcionará allí donde mencionábamos al comienzo, ¿no? Y me imagino que la universidad decidirá, y ahí tendremos la posibilidad de encontrar información vasta, ¿no? Sobre lo que ha sido la defensa de la soberanía nacional y también el papel que jugó el canciller de la paz, ¿no? Claro, claro. Ya dejemos que la universidad, digamos, organice también todo lo que es el inmueble, y con toda su documentación, y indudablemente que la universidad tiene la capacidad para ello, tiene un personal de muy buena calidad, extraordinario,
juegan un papel realmente importante, inclusive en los diplomados que realiza la universidad actualmente, que se proyectan por todo el país, digamos, ¿no? Es importante. Así que indudablemente la compañera Ramona Rodríguez y su equipo iniciarán el trabajo de organizar, digamos, ¿no? El centro de documentación, el centro de investigación, el centro de estudios, digamos, para fortalecer realmente el conocimiento sobre la historia en la defensa de nuestra soberanía, en sus detalles máximos, digamos, ¿no? Porque realmente tenemos una enorme riqueza humana, digamos, nosotros, de defensa, de defensores, de patriotas, en todos los momentos. Por eso es que cuando hablamos de la antorcha que va a ser ese centro, claro, digamos, ¿no? ¿Verdad? De luz permanente, creo que estamos hablando del respeto, del cariño y realmente de honrar a todos nuestros héroes y mártires en los diferentes momentos, digamos, ¿no? Compañeros del Frente Sandinista, del Ejército Defensor de la Soberanía Nacional, Sandino, el general Celedón, ¿verdad? La batalla de San Jacinto, Andrés Castro, ¿no? El padre Miguel de Escoto, en fin, la cantidad de héroes y mártires que tenemos, que es muy difícil enumerarlos, digamos, ¿no? Por esa riqueza humana y patriótica que tenemos en nuestro país. También la parte de la solidaridad, ¿no? Nicaragua es un país solidario y también recibe solidaridad de muchos pueblos y recibe la solidaridad también de muchos movimientos, partidos políticos, es decir, y lo vimos en el 19, ¿no? Había aquí una gran cantidad de compañeros que llegaron a celebrar el 19 de julio, el 43 aniversario de la Revolución. Y es una solidaridad, Alberto, que realmente nosotros experimentamos y conocimos desde la época de Sandino, ¿no? Claro. Y aquí convergieron precisamente representantes de muchos países de América Latina y el Caribe en el Ejército Defensor de la Soberanía Nacional. Y nosotros también, en esa doble vía de recibir solidaridad y dar solidaridad, también damos solidaridad, digamos, ¿no? A nuestros países, a los países amigos, a los países hermanos, en las situaciones complejas, en las situaciones difíciles, con Cuba, con Venezuela. Es decir, nosotros hemos recibido tanta solidaridad de Cuba en la educación, en la salud, en el deporte, en fin, ¿no? En tantos campos y ámbitos, y nosotros también correspondemos, digamos, ¿no? En la solidaridad con Cuba, digamos, ¿no? De hecho, vimos en la solidaridad en los países del ALBA, por ejemplo, ¿no? Claro. Como por ejemplo se expresó también en el reciente accidente lamentable, digamos, ¿no? Y desastre de los tanques de combustible de Cuba, digamos, ¿no? En donde se perdieron también vidas valiosas de hermanos cubanos, bomberos, hermanas también ahí defendiendo y luchando contra ese fuego increíble, ¿no? Había, como usted mencionaba, en el Ejército Defensor de la Soberanía Nacional había agentes también de otros lados que se acercaron a Sandino, lucharon con él, con el ejército de Sandino, y también así ocurrió en los, digamos, cercanos al triunfo de la revolución sandinista. Llegaron brigadas de muchos países, canciller, usted lo sabe muy bien, más que yo, ¿verdad? Usted estaba inmerso en esa lucha, y ahí también se mostró la solidaridad y gente que estuvo dispuesta, e inclusive dio su sangre, ¿no? Por la liberación de Nicaragua, ¿no? Sí, muchos internacionalistas realmente acompañaron a Nicaragua también en la lucha de liberación nacional. Y muchos perdieron la vida aquí en la lucha, ya antes del triunfo, inclusive después del triunfo. Después del triunfo, inclusive, también, sí. También muchas veces en la lucha, o muchas veces en accidentes o en actividades propias, digamos, ¿no? Pero bueno, eso también, Alberto, nos recuerda que esa solidaridad y ese espíritu combativo latinoamericano que se identifica con un país que lucha por su independencia precisamente y por su liberación nacional, es el espíritu antiimperialista también de América Latina y el Caribe. Por eso es que si algo tienen en común los pueblos, tenemos en común los pueblos de América Latina y el Caribe, es precisamente reconocer, digamos, ¿no? Ese deseo de nuestros pueblos, ese anhelo, esa decisión de luchar por la independencia y la soberanía, y al mismo tiempo, como eso implica, digamos, ¿no? Que está siendo agredido por la potencia histórica del norte de Estados Unidos, de Norteamérica, por el gobierno, por ese gobierno élite imperial. Entonces es un espíritu antiimperialista de expresar, no estamos de acuerdo con la actitud y las agresiones
del Estado, del gobierno norteamericano contra los pueblos en América Latina, inclusive en otras latitudes. Recordemos la guerra de Vietnam, también la agresión contra Vietnam, cómo desarrolló una solidaridad internacional, digamos, favoreciendo la lucha del presidente Ho Chi Minh y del pueblo vietnamita para lograr la liberación de Vietnam. Eso me hace recordar también de nuevo, aunque usted no quiere mencionarla ya, la nefasta OEA. Durante el golpe de Estado al presidente Salvador Allende, ¿dónde estaba la OEA, no? Ahí después aparece el gran Pinochet, ¿no? Instala su dictadura y mata a no sé cuántos chilenos y después, es decir, cosas injustificables. ¿Y hay dirigidos por quién? Por los mismos de siempre. Por lo mismo de siempre. Y ahí Salvador Allende murió, prefirió morir ahí y no se entregó. Un héroe. Un héroe. Y el primero fue un periodista, el perro Olivares le decían, que se muere ahí. Un médico, periodista, médico, sí. Dirigente socialista y presidente de Chile. Ajá, y eso, bueno, sí, Salvador Allende, pero este periodista, el Olivares, que le digo, y Allende médico, comprometido, un hombre comprometido con su pueblo, dijo, no me entrego, no me voy a entregar. Y no se entregó, ahí murió. Y luchó. Y le echaron tanques como Julio Buitrago. Y aviones, fue una barbaridad. Y ahí no llegó la OEA después de decir, no, miren cómo es eso, pues, y ahí. O sea, esas son barbaridades. Y eso me hace recordar entonces cómo en la OEA estaba representando Somoza, Trujillo, esos son bárbaros. Batista, Stroessner, Videla. Es que es una barbaridad. Pérez Jiménez, los gorilas allá en Brasil. Es decir, no tiene caso. Es decir, yo creo ya no tiene caso, creo yo. Está claro. Así es, me da la impresión de que vos tenés un recuerdo de la OEA, y me recordás ahorita, así tal vez precisamente lo que yo conversaba con los bolivianos, que les decía, yo no sé, a mí me extraña mucho. Banzer en Bolivia estaba, correcto. Sí, pero con bolivianos, con el presidente Evo, le decía yo. No, Banzer estaba en el tiempo de la dictadura. Cuando yo te refería a lo de la OEA y tu reminiscencia de la OEA y tus recuerdos de la OEA y eso, te quería comentar que así que yo conversaba con los bolivianos que le decía, a mí me extraña porque el presidente Evo cuando llega a Washington tiene un especial atractivo por la OEA, ¿no? Atractivo en el sentido, probablemente esperaba que la OEA fuera el instrumento para el cual idealmente se cree que fue diseñado. Claro. O también, de pronto no sé por qué tiene el atractivo de comparecer con CNN cuando siempre lo tratan como, ya sabemos cómo, algunos periodistas que no son periodistas, sino que más bien parecen policías o interrogadores de Pinochet, ¿no? O de algo parecido, ¿no? Pero bueno, entonces, acordémonos también cuando la agresión de los ingleses a Argentina, de las Islas Malvinas, sí. Estaba el TIAR, ¿sí? El Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, que supuestamente era para la unidad de los países de América Latina, incluyendo guiado por los Estados Unidos, ante agresiones externas. ¿Qué fue eso? Una agresión del Imperio Inglés contra un país miembro de la OEA y del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, que forma parte de todo el sistema ese político, jurídico político y militar también en su momento. Eso dejó al traste todo lo que es ese Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca y la Junta Interamericana de Defensa y todo ese andamiaje y aparataje. ¿Por qué? Porque hicieron causa común, son imperios, entre ellos realmente son aliados. Ellos se protegen, ellos se apoyan, aunque sea, no es aunque sea, sino contra los países que están conformando un tratado, digamos, con Estados Unidos y Canadá y demás. Ellos no se comprometen con nadie, ¿verdad, canciller? Estados Unidos está parte de todo, pero no se compromete a nada, no se somete a nada. Eso está claro. Yo estoy por encima de ustedes, yo soy... La práctica lo dice, ya ves cómo se retiraron del Consejo de Derechos Humanos, se retiraron de la UNESCO, se retiraron del medio ambiente, digamos, ¿no? De la Convención. Ellos se retiran de donde se les ocurre, digamos, cuando consideran que lo que se está haciendo ahí no conviene a sus intereses, se van. Como se retiraron del acuerdo con Irán, digamos, ¿no? El acuerdo nuclear con Irán, digamos, ¿no? Se retiran y quieren después volver a imponer sus decisiones y sus medidas. Claro, ahí nadie puede decir nada porque son el imperio, ¿no?
pero ellos quieren dictar lo que va a hacer los otros, los que van a hacer. Pero bueno, el mundo está cambiando. Claro que sí. El mundo está cambiando y está cambiando y va a cambiar para bien. Sabemos que todo eso son procesos bien complejos, digamos, ¿no? ¿Verdad? De mucha lucha, de mucha persistencia, pero bueno, nuestros pueblos y los pueblos emergentes, digamos, ¿no? Como China, como Rusia, ¿sí? Como Irán, ¿sí? La India y América Latina, los países también, los países asiáticos, los países africanos, vamos a ir sumando esfuerzos, voluntades, ¿sí? Para realmente contribuir a la transformación del mundo en un nuevo orden internacional. El presidente Ortega la vez pasada lo dijo muy claramente, hay un parto, se está produciendo un parto, hay un nacimiento realmente de un nuevo orden internacional que dejará realmente atrás al imperio norteamericano y a otros imperios europeos. Y eso es inevitable, es cuestión de tiempo, ¿no? Es cuestión de tiempo para que se concrete y se materialice, pero son procesos inevitables porque la historia así lo define y así lo demuestra en el transcurso de todos los imperios, desde el romano para acá, ¿no? Claro. Y Nicaragua seguirá siendo libre, soberana e independiente, canciller, ¿no? Con un país, con un pueblo libre, con patria y libertad, como decía Sandino. Muchas gracias, canciller. Gracias por haber estado con nosotros. Vamos a ir a la pausa. Ya volvemos.